Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La nieve caía despiadadamente en aquella noche de invierno en Mezquital, transformando el paisaje en un manto blanco y silencioso. Los copos helados danzaban en el aire como pequeños diamantes, indiferentes al drama que se desarrollaba en el bosque congelado. Malinali, con sus largos cabellos negros cubiertos de nieve, caminaba tambaleante entre los árboles, apretando contra su pecho 3 pequeños bultos que eran su única razón de vivir. Mateo, Luna y Gabriel, sus trillizos de apenas 6 meses, estaban abrigados con los últimos pedazos de tela caliente que ella había logrado reunir antes de su expulsión de la aldea. El pensamiento aún quemaba en su mente como hierro al rojo vivo. Las palabras crueles de los ancianos, las miradas de desprecio, la sentencia despiadada que la había condenado al exilio por ser madre soltera. «Avergüenzas nuestra tradición», le dijeron. «No hay lugar para alguien como tú entre nosotros». Sus pies descalzos, ya entumecidos por el frío, encontraban dificultad para avanzar en la nieve profunda. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la desesperación. El viento cortante azotaba su rostro, y las lágrimas que corrían de sus ojos se congelaban antes incluso de alcanzar su barbilla. A unos kilómetros de allí, un lujoso carruaje dorado avanzaba lentamente por el camino cubierto de nieve. Su ocupante, el príncipe Emiliano de Mezquital, observaba el paisaje a través de la ventana con sus ojos verdes y vacíos. Conocido en todo el reino como el heredero sin alma, Emiliano cargaba consigo una reputación tan fría como el invierno que azotaba sus tierras. Desde su nacimiento, decían los rumores del palacio, el príncipe jamás había demostrado emoción alguna. No había llorado al nacer, no había sonreído en la infancia, no demostraba alegría ni tristeza. Era como si su alma hubiera sido olvidada en el momento de su creación, dejando solo una cáscara perfecta, pero vacía. El rey Rodrigo, su padre, era un hombre severo, que veía en la frialdad del hijo una cualidad a cultivar. «Las emociones son para los débiles», solía decir durante los rigurosos entrenamientos a los que sometía al heredero. «Un verdadero rey gobierna con la razón, nunca con el corazón». La reina Isabel, por su parte, hacía mucho que se había refugiado en sus propias sombras, incapaz de alcanzar al hijo que parecía tan distante como las estrellas. Los años de intentos frustrados de conexión la habían transformado en poco más que un fantasma vagando por los corredores del palacio. El carruaje seguía su camino cuando, súbitamente, quedó atrapado en un banco de nieve particularmente profundo. El cochero, un hombre robusto llamado Tomás, maldijo en voz baja mientras bajaba para evaluar la situación. Fue en ese momento cuando el primer llanto cortó el aire helado. Emiliano, que jamás se había preocupado por sonidos o lamentos ajenos, sintió algo extraño en su pecho. Era como si una cuerda invisible jalara su cuerpo hacia aquel sonido. Sin comprender su propio impulso, abrió la puerta del carruaje y pisó la nieve. El viento soplaba con fuerza, pero podía oír claramente ahora. No era solo un llanto, eran varios. Siguiendo el sonido, se alejó del camino y se adentró en el bosque. Las ramas de los árboles cubiertas de hielo parecían dedos retorcidos señalando el camino. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina arrodillada en la nieve, inclinada sobre 3 pequeños bultos que se movían contra su pecho. Su cabello negro ondeaba al viento, y había algo en su postura que transmitía simultáneamente fragilidad y una fuerza indomable. Cuando ella levantó el rostro y sus miradas se encontraron, algo inexplicable sucedió. Por primera vez en su vida, Emiliano sintió que su máscara de indiferencia vacilaba. En los ojos de aquella desconocida había una historia de dolor, pero también una resistencia que el príncipe jamás había presenciado en todos sus años en el palacio. El tiempo pareció congelarse en aquel instante en que sus miradas se encontraron. Malinali, exhausta y desconfiada,
apretó aún más a los bebés contra sí, mientras intentaba descifrar la imponente figura que había surgido entre los árboles. Sus elegantes vestimentas y su postura autoritaria delataban su origen noble, pero había algo diferente en su mirada, una curiosidad casi infantil, como si él mismo no comprendiera qué estaba haciendo allí. Sin decir palabra, Emiliano se quitó su pesado manto real, se acercó lentamente y en un gesto que lo sorprendió hasta a él mismo, extendió la prenda hacia ella. La tela ricamente bordada con hilos de oro y forrada con piel de zorro era lo suficientemente cálida para proteger a 4 personas del frío despiadado. Malinali dudó. Años de experiencia le habían enseñado que la bondad raramente venía sin un precio, especialmente cuando era ofrecida por hombres poderosos. Pero cuando Gabriel, el menor de los trillizos, soltó un gemido agudo de frío, supo que no tenía elección. Con manos temblorosas, aceptó el manto. «Tomás», llamó Emiliano, su voz haciendo eco en el bosque silencioso. El cochero, que observaba la escena desde lejos, se acercó rápidamente. «Ayúdala a llegar hasta el carruaje». El hombre robusto no cuestionó la orden, aunque su rostro mostraba sorpresa. En todos los años sirviendo al príncipe, jamás lo había visto demostrar compasión alguna. Gentilmente, ofreció apoyo a Malinali, que apenas podía mantenerse en pie. Dentro del carruaje, el calor del pequeño brasero de viaje fue un alivio inmediato. Los bebés, finalmente calientes, comenzaron a calmarse. Malinali observaba a Laraon, príncipe, con una mezcla de gratitud y aprensión, mientras él mantenía sus ojos fijos en el paisaje exterior, como si intentara procesar sus propias acciones. «¿A dónde vamos?». Finalmente encontró valor para preguntar, su voz apenas un susurro. Emiliano volvió su mirada hacia ella y nuevamente sintió aquella extraña sensación en su pecho. «Hay una antigua casa de verano de la familia real en el sur de Mezquital», respondió, su voz controlada enmascarando la turbulencia interior. «Está abandonada desde hace años, pero aún se mantiene en condiciones habitables por los sirvientes». El silencio volvió a reinar en el carruaje, interrumpido solo por los suaves sonidos de los bebés dormidos. Malinali luchaba contra el sueño, determinada a permanecer alerta, pero el calor y el movimiento suave del vehículo hacían la tarea cada vez más difícil. Emiliano la observaba discretamente, intrigado por las sensaciones desconocidas que aquella extraña situación despertaba en él. Por primera vez en su vida, estaba actuando sin calcular consecuencias, sin medir cada paso con precisión matemática. Era como si una fuerza mayor que su razón lo guiara. El viaje duró varias horas y cuando finalmente llegaron a la casa de verano, la nieve había dado una tregua. La construcción, aunque menor que el Palacio Real, seguía siendo impresionante. Sus paredes de piedra clara se alzaban majestuosamente contra el cielo nocturno y las altas ventanas reflejaban la luz de la luna como ojos vigilantes. La ama de llaves de la casa, una señora de mediana edad llamada Dolores, fue despertada con prisa y, tras un momento inicial de shock, al ver al príncipe acompañado de una desconocida con 3 bebés, comenzó a organizar rápidamente las habitaciones para los huéspedes inesperados. Malinali fue conducida a una espaciosa habitación en el 1902 piso, con una gran cama y una cuna que Dolores improvisó a toda prisa. La eficiente señora también trajo leche caliente, pan fresco y algunas ropas limpias que encontró en los armarios. Antes de retirarse a sus propios aposentos, Emiliano se detuvo en la puerta de la habitación. Observó por un momento cómo Malinali, aún exhausta, cuidaba de cada bebé con una dedicación que él nunca había presenciado antes. Era un tipo de amor que trascendía el cansancio, el miedo y la incertidumbre. Los días comenzaron a pasar lentamente en la casa de verano. El invierno mantenía su dominio sobre la región, pero dentro de las gruesas paredes de piedra, una rutina singular comenzaba a establecerse. Malinali despertaba antes del amanecer, guiada por los lloros ocasionales de los trillizos. Con una dedicación incansable, cuidaba de cada uno de ellos como si fueran pequeños tesoros. Dolores, el ama de llaves,
Observaba admirada cómo aquella joven madre conseguía distinguir perfectamente el llanto de cada bebé. Mateo, el mayor de los tres, por algunos minutos, tenía un llanto fuerte y determinado. Luna, la del medio, lloraba melodiosamente, casi como una canción. Y Gabriel, el menor, tenía un llanto suave, casi un susurro, que aún así su madre siempre conseguía escuchar. El príncipe Emiliano, por su parte, se encontraba en un estado de confusión interior que jamás había experimentado. Sus mañanas, antes dedicadas a estudios estratégicos y preparaciones para eventualmente asumir el trono, ahora estaban llenas de largas observaciones silenciosas. Se sentaba en un rincón de la sala común, aparentemente concentrado en documentos oficiales, pero sus ojos invariablemente eran atraídos hacia la escena que se desarrollaba frente a él. Malinali cantaba para los bebés, historias antiguas de su aldea, leyendas que hablaban de amor, coraje y redención. Su voz, aunque cansada, llevaba una dulzura que parecía calentar el ambiente. Los pequeños ojos de los trillizos seguían cada uno de sus movimientos, como si ella fuera el propio sol alrededor del cual sus vidas orbitaban. En una mañana particularmente fría, cuando los copos de nieve danzaban perezosamente fuera de 1900 las ventanas, algo inesperado sucedió. Mateo comenzó a llorar más fuerte de lo normal, su carita roja y caliente con fiebre. Malinali, que nunca demostraba debilidad, sintió su corazón apretarse de preocupación. «Algo está mal», murmuró, más para sí misma que para los demás, mientras sostenía al pequeño Mateo contra su pecho. Él nunca había estado así antes. Emiliano, que estaba en su puesto habitual, levantó los ojos de sus documentos. Por primera vez desde que llegaron a la casa, vio verdadero miedo en los ojos de Malinali. Era un miedo diferente de aquel que encontrara en el bosque. No era miedo por sí misma, sino un terror profundo y visceral por la vida que sostenía en sus brazos. Dolores rápidamente trajo paños, húmedos y tés de hierbas, pero nada parecía hacer efecto. La fiebre de Mateo seguía subiendo, y sus pequeños temblores se volvían cada vez más preocupantes. Malinali comenzó a cantar, su voz entrecortada por las lágrimas que intentaba contener, meciendo a su hijo como si pudiera alejar el mal, con su melodía. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió dentro de Emiliano. Un sentimiento desconocido, una urgencia que nunca había experimentado antes, se apoderó de su ser. Sin decir palabra, se levantó de su silla y salió de la sala. Minutos después, los cascos de su caballo podían oírse alejándose rápidamente por la nieve. Malinali apenas notó su salida, concentrada en tratar de calmar a Mateo mientras mantenía a Luna y Gabriel seguros en su cuna improvisada. Las horas se arrastraban como si fueran días, cada minuto una eternidad de preocupación. El sol ya comenzaba a ponerse cuando el sonido de cascos regresó. Emiliano entró en la casa como una tormenta, su cabello y ropas cubiertos de nieve, el rostro marcado por el frío y algo más, algo que nadie jamás había visto en su expresión antes. Detrás de él, una señora de apariencia serena y sabia entró calmadamente, cargando una bolsa de cuero desgastada. La señora que Emiliano había traído consigo era doña Remedios, una curandera conocida en toda la región por su sabiduría ancestral. Sus ojos, de un azul profundo como un lago congelado, evaluaron rápidamente la situación. Sin pedir permiso, se acercó a Malinali y Mateo, sus manos arrugadas moviéndose con una gracia sorprendente. «Déjame ver al pequeño», dijo, su voz suave pero firme. Malinali dudó por un momento, sus brazos instintivamente apretando a Mateo contra sí. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro, la mano de Emiliano. El contacto, aunque ligero, transmitía una seguridad que ella no esperaba encontrar. Doña Remedios trabajó en silencio, sus manos expertas preparando mezclas de hierbas y aceites esenciales. El aroma de lavanda y manzanilla llenó el ambiente, mezclándose con el olor de la nieve que aún se derretía de las ropas del príncipe. Mientras la curandera cuidaba de Mateo, Malinali notó algo diferente en Emiliano. Sus ojos, siempre tan vacíos,
ahora brillaban con una preocupación genuina. Las horas siguientes fueron una vigilia silenciosa. Dolores cuidaba de Luna y Gabriel, mientras Malinali se mantenía al lado de Mateo, que poco a poco comenzaba a responder al tratamiento de Doña Remedios. Emiliano no salió de la habitación ni por un momento, sus manos ocasionalmente tocando el hombro de Malinali en un gesto de consuelo que parecía tan natural como imposible. Cuando finalmente la fiebre cedió y Mateo se durmió tranquilamente, Doña Remedios comenzó a guardar sus pertenencias. Antes de partir, sin embargo, sus sabios ojos se fijaron en Emiliano. Su Alteza cabalgó durante 6 horas en la nieve para encontrarme, dijo, su voz cargando un conocimiento que iba más allá de las palabras. Nunca, en todos mis años, vi a un noble arriesgar tanto por un bebé que no es de su sangre. Emiliano no respondió, pero algo en su rostro cambió. Era como si las palabras de la curandera hubieran tocado una verdad que él mismo aún no había comprendido completamente. Sus ojos encontraron los de Malinali, que lo observaba con una expresión indescriptible. Aquella noche, después de que todos se retiraron, Malinali encontró a Emiliano en la biblioteca. Estaba sentado cerca de la chimenea, su perfil iluminado por el fuego danzante. Por primera vez desde que llegara a la casa, ella lo vio verdaderamente, no como el príncipe sin alma, sino como el hombre que había cabalgado en la nieve por su hijo. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. ¿Por qué preocuparse por nosotros? Emiliano permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en las llamas. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, como si cada palabra fuera un descubrimiento. Toda mi vida, comenzó, fui enseñado que sentir era una debilidad, que un verdadero líder debe ser como el hielo, frío, duro, inmutable. Pero cuando vi a tu hijo sufriendo, cuando vi tu miedo, por primera vez sentí algo más fuerte que cualquier lógica o razón. Malinali se acercó lentamente, sentándose en el sillón junto a él. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos recién descubiertos. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la biblioteca, algo comenzaba a derretirse. «Cuéntame tu historia», pidió él suavemente, sus ojos encontrando los de ella. No como una súbdita hablando con un príncipe, sino como una persona hablando con otra persona. Y así, en las horas quietas de aquella noche de invierno, mientras los trillizos dormían pacíficamente en el piso de arriba, Malinali comenzó a contar su historia. Una historia de amor, traición, coraje y supervivencia. Una historia que, sin que ellos lo supieran en aquel momento, estaba apenas comenzando. A la luz temblorosa de la chimenea, Malinali desenrollaba los hilos de su historia, cada palabra, tejiendo un tapiz de memorias que Emiliano absorbía con una atención que nunca había dedicado a nada antes. Ella hablaba de Xochimilco, su aldea natal, un lugar pequeño y tradicional en las montañas del norte, donde las antiguas leyes eran seguidas con rigor inflexible. Yo era la curandera del pueblo, reveló, sus dedos jugando distraídamente con el dobladillo del vestido. Aprendí el oficio con mi abuela, que también fue expulsada de la aldea por desafiar las tradiciones. Ella se negaba a seguir algunas prácticas antiguas que consideraba perjudiciales. Emiliano observaba cómo sus ojos brillaban al hablar de su abuela, notando por primera vez pequeñas pecas doradas que salpicaban su nariz, visibles solo bajo la luz directa del fuego. Era extraño cómo nunca había prestado atención a detalles así en nadie antes. ¿Y el padre de los niños?, preguntó, tratando de mantener su voz neutra, aunque sentía una inexplicable tensión al hacer la pregunta. El rostro de Malinali se endureció levemente. Teodoro era un viajero que llegó a Xochimilco hace aproximadamente 1 año y medio. Tenía conocimientos de medicina moderna, diferentes de nuestras prácticas tradicionales. Comenzamos a trabajar juntos, combinando nuestros conocimientos para ayudar a la gente. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en las llamas danzantes. Nos enamoramos, o al menos yo me enamoré. Él hablaba sobre cambios, sobre cómo podríamos revolucionar la medicina en la región,
sobre cómo construiríamos una vida juntos. Emiliano sintió algo extraño en su pecho, una sensación de opresión que nunca había experimentado antes. Era diferente de la preocupación que sintiera con la fiebre de Mateo. Era algo más oscuro, más incómodo. Cuando descubrí que estaba embarazada, Teodoro ya se había marchado, continuó ella, su voz firme a pesar del dolor evidente. Dejó solo una nota diciendo que había sido llamado para una oportunidad importante en otro reino. Prometió volver, pero se encogió de hombros, un gesto que cargaba todo el peso de promesas rotas. Los ancianos de la aldea se enfurecieron. Una curandera soltera, embarazada de un forastero. Era más de lo que sus tradiciones podían soportar. Cuando descubrieron que eran trillizos, las cosas empeoraron. En nuestra cultura, los múltiples son vistos como un signo de mala suerte. Mientras ella hablaba, Emiliano notó que sus manos se habían cerrado en puños involuntarios. La idea de alguien abandonando a Malinali, especialmente embarazada, despertaba en él una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Me permitieron quedarme hasta el nacimiento de los niños, continuó. Pero tan pronto como me recuperé, del parto, el Consejo de Ancianos se reunió. La sentencia fue clara: exilio inmediato. Un ruido suave interrumpió la narrativa. Era Dolores, trayendo una bandeja con té y galletas. El ama de llaves había desarrollado el hábito de aparecer en los momentos justos, como si supiera intuitivamente cuándo su presencia era necesaria para aliviar la tensión de una conversación difícil. Mientras Malinali tomaba su taza de 1900, Emiliano notó una pequeña cicatriz en su muñeca, parcialmente escondida por la manga del vestido. Como si sintiera su mirada, ella disimuladamente se bajó la manga. «Hay más en tu historia, ¿verdad?», preguntó él suavemente. «Algo sobre tu aldea que aún no has contado». Los ojos de ella encontraron los suyos, y por un momento Emiliano vio algo como miedo pasar por ellos. No el miedo que viera en el bosque, ni aquel durante la fiebre de Mateo. Era un miedo más profundo, más antiguo. El silencio que siguió a la pregunta de Emiliano fue interrumpido por el suave llanto de Gabriel en el piso de arriba. Malinali se levantó inmediatamente, su cuerpo respondiendo al llamado de su hijo como una brújula apuntando al norte. Antes de que pudiera dar un paso, sin embargo, Dolores ya estaba en la puerta. «Deje que yo me encargue de él, señora», dijo el ama de llaves con una sonrisa gentil. «Usted necesita descansar también». Con un gesto agradecido, Malinali volvió a sentarse. Cuando los pasos de Dolores desaparecieron escaleras arriba, Malinali respiró profundo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. «Tienes razón», admitió. «Hay más sobre Xochimilco que necesita ser dicho, pero no es una historia simple y puede tener consecuencias que van más allá de mí». Emiliano se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que habría sido perturbadora semanas atrás. Ahora, extrañamente, su mirada transmitía seguridad. Xochimilco no era solo una aldea aislada en las montañas, comenzó. Ella, su voz poco más que un susurro, era parte de una antigua red de comunidades que preservaban conocimientos ancestrales, conocimientos que algunos consideran peligrosos. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Emiliano. El príncipe permaneció impasible, solo su mirada atenta, indicando que absorbía cada palabra. «Mi abuela era una de las guardianas de estos conocimientos. Ella me enseñó no solo sobre hierbas y curación, sino sobre antiguas magias que fueron olvidadas por la mayoría. Magias de curación principalmente, pero también de protección y, dudó, y de resistencia». La última palabra flotó en el aire como un copo de nieve, delicada pero cargada de peso. Emiliano sintió su mente trabajando rápidamente, conectando puntos que no había percibido antes. «La rebelión de hace 10 años», dijo, su voz controlada. «Cuando varias aldeas del norte se unieron contra la corona, protestando contra las nuevas leyes que prohibían prácticas tradicionales de curación.
Malinali asintió lentamente. Xochimilco estaba en el centro de aquel movimiento, no por violencia o deseo de poder, sino por una creencia profunda de que el conocimiento antiguo no debería perderse. Mi abuela, su voz falló levemente. Ella lideró muchas de las reuniones secretas. El fuego en la chimenea crepitó, lanzando sombras danzantes en las paredes. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, como si también quisiera participar en la historia que se desarrollaba. Cuando las tropas reales llegaron, continuó, muchos huyeron a las montañas, otros se rindieron. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Mi abuela tragó saliva. Ella eligió quedarse atrás protegiendo la huida de los demás. Nunca más la vi. Emiliano sintió su corazón apretarse. Recordaba vagamente aquella época de oír a su padre, el rey Rodrigo, hablando sobre rebeldes supersticiosos que necesitaban ser controlados. Ahora, mirando a Malinali, aquellas palabras tenían un peso diferente. Los ancianos que me expulsaron, dijo ella, no eran los mismos que lucharon al lado de mi abuela. Son hombres colocados allí por la corona para garantizar que las antiguas tradiciones permanezcan enterradas. Mi embarazo fue solo una excusa conveniente para deshacerse de la nieta de la antigua líder rebelde. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca. Emiliano se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada. Como príncipe, debería reportar inmediatamente la presencia de una descendiente de rebeldes en tierras reales. Como hombre, sin embargo, como el hombre en que se estaba convirtiendo desde que encontrara a Malinali en la nieve. El amanecer llegó con una claridad diferente aquel día. La nieve había dado una tregua, y los primeros rayos de sol atravesaban los cristales de hielo en las ventanas, creando pequeños arcoíris por el suelo de la biblioteca. Emiliano y Malinali habían permanecido allí toda la noche, sumergidos en una conversación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. «Muéstrame», pidió Emiliano suavemente, rompiendo el silencio que se había instalado tras las revelaciones de la noche anterior. «Muéstrame ese conocimiento que tu abuela te enseñó». Malinali dudó, sus ojos estudiando el rostro del príncipe como si buscara alguna señal de traición. Encontró solo una curiosidad sincera y algo más, algo que hizo su corazón latir más rápido. «Ven conmigo», dijo finalmente, levantándose. Juntos subieron hasta la habitación donde dormían los trillizos. Dolores estaba dormitando en un sillón cercano y Malinali hizo una señal para que Emiliano la siguiera en silencio. Acercándose a la cuna, ella gentilmente descubrió al pequeño Mateo, que aún se recuperaba de la fiebre. Con movimientos suaves, comenzó a pasar las manos a unos centímetros por encima del cuerpo del bebé, sus labios murmurando palabras en una lengua antigua que Emiliano nunca había escuchado antes. El aire alrededor de sus manos comenzó a brillar levemente, una luz dorada tan sutil que podría confundirse con el reflejo del sol naciente. Pero Emiliano sabía que era más que eso. Podía sentir una energía antigua y poderosa llenando la habitación, como una brisa cálida en medio del invierno. Mateo, aún dormido, soltó un suspiro contento. El color volvió completamente a sus mejillas y su respiración se volvió más profunda y regular. A su lado, Luna y Gabriel también parecían responder a la energía, sus pequeños cuerpos relajándose visiblemente. «Así es como conseguí mantenerlos vivos durante nuestra huida», susurró Malinali, sus manos aún emanando aquel brillo suave. «El conocimiento antiguo no es sobre poder o rebelión, es sobre vida, sobre curación, sobre proteger a aquellos que amamos». Emiliano observaba fascinado. Toda su vida le habían enseñado que la magia era una superstición peligrosa, algo que necesitaba ser erradicado para el progreso del reino. Pero lo que veía ante sus ojos era pura luz, puro amor materializado en energía curativa. «Mi padre, en el rey está equivocado», dijo, su voz cargada de una certeza que nunca había sentido antes. «Todo lo que nos enseñaron sobre las antiguas tradiciones está equivocado». En ese momento, Dolores despertó con un pequeño sobresalto. El brillo en las manos de Malinali desapareció instantáneamente.
pero el ama de llaves ya había visto lo suficiente. Para sorpresa de ambos, sin embargo, ella solo sonrió. «Mi madre también era curandera», dijo Dolores suavemente, levantándose del sillón. «Antes de las prohibiciones, claro. Ella solía decir que el verdadero poder no está en la magia en sí, sino en el corazón de quien la utiliza». Un ruido en el piso de abajo hizo que los tres se congelaran. Voces desconocidas resonaban por el corredor, acompañadas por el sonido de botas pesadas en la escalera. Emiliano reconoció inmediatamente el timbre autoritario: guardias reales. El tiempo pareció congelarse en la habitación. Dolores se movió rápidamente hacia la puerta, su cuerpo bloqueando la entrada como un escudo improbable. Malinali instintivamente se colocó frente a la cuna, mientras Emiliano asumía una postura que mezclaba la autoridad del príncipe con la protección de un guardián. «Alteza», una voz grave resonó desde el corredor. «Por orden de su majestad, el rey Rodrigo solicitamos su presencia inmediata en el palacio». Emiliano intercambió una mirada rápida con Malinali. En sus ojos, ella vio una determinación que transformaba completamente su expresión otrora vacía. «Dolores», susurró él, «lleva a Malinali y a los niños por los túneles». El ama de llaves asintió, revelando una fuerza de carácter que su apariencia serena no sugería. «El pasaje detrás del tapiz en la habitación principal», murmuró, «conduce hasta una cabaña en el bosque. Era usada por la reina Isabel cuando necesitaba privacidad». «¿Alteza?». La voz sonó más cerca, acompañada por pasos pesados. «Un momento», respondió Emiliano, su voz recuperando el tono autoritario que siempre había usado en el palacio. Volviéndose hacia Malinali, tomó sus manos. «Necesito ir con ellos. Si no voy, vendrán a buscar y no descansarán hasta encontrarte». «Pero», comenzó Malinali, sus ojos revelando el miedo de perderlo ahora que finalmente había encontrado a alguien que la comprendía. «Confía en mí», susurró él, y por primera vez en su vida, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Ganaré tiempo. Descubriré lo que saben. Dolores cuidará de ti hasta mi regreso». El sonido de puños golpeando la puerta de la habitación hizo que Dolores se apresurara. Con una agilidad sorprendente para su edad, ya comenzaba a reunir las pertenencias esenciales de Malinali y de los bebés. «¿Cómo sabré que es seguro?», preguntó Malinali, su voz apenas conteniendo el temblor de preocupación. Emiliano se quitó del dedo un anillo con el sello real, una pieza antigua que llevaba desde su mayoría de edad. «Cuando sea seguro, enviaré esto con alguien de confianza. Solo Dolores conoce el camino a la cabaña, así que si alguien aparece sin ella...». «Alteza». La voz ahora tenía un tono de impaciencia. «Estoy vistiéndome adecuadamente para recibir a la Guardia Real», respondió Emiliano, su voz cargando una irritación aristocrática que hizo a Malinali darse cuenta de cuánto había cambiado en su presencia. Con movimientos rápidos pero silenciosos, Dolores ayudó a Malinali a preparar a los trillizos para la fuga. Cada bebé fue cuidadosamente envuelto para protegerlos del frío de los túneles. Mateo, aún somnoliento de la fiebre recién curada, ni siquiera gimoteó. Antes de partir, Malinali se volvió una última vez hacia Emiliano. Sin palabras, se acercó y en un gesto que sorprendió a ambos, tocó suavemente su rostro. Bajo sus dedos sintió una lágrima, la primera que el príncipe sin alma jamás había derramado. «Vuelve a nosotros», susurró ella. «Siempre», respondió él, su voz cargando una promesa que iba más allá de las palabras. Segundos después, cuando los guardias finalmente entraron en la habitación, encontraron solo al príncipe Emiliano, impecablemente compuesto, organizando algunos documentos como si aquella fuera solo una mañana común en su casa de verano. El regreso al palacio fue un viaje silencioso a través de la nieve que volvía a caer. Emiliano, sentado en el carruaje real, mantenía su tradicional máscara de indiferencia, pero por dentro su mente hervía con preocupaciones y planes. Cada latido de su corazón parecía hacer eco de los nombres que ahora daban sentido a su existencia:
Malinali, Mateo, Luna, Gabriel. El Palacio Real de Mezquital se alzaba imponente contra el cielo gris, sus torres de mármol blanco casi confundiéndose con el paisaje nevado. Para Emiliano, que siempre había visto aquel lugar como su hogar, ahora las paredes parecían más frías y opresivas que nunca. En el gran salón del trono, el rey Rodrigo aguardaba, su figura austera sentada como una estatua de hielo. A su lado, consejeros y nobles susurraban entre sí, sus miradas revelando una mezcla de curiosidad y malicia mal disimulada. «Hijo mío», la voz del rey resonó por el salón cuando Emiliano se acercó. «Tu ausencia prolongada nos causó preocupación». Emiliano hizo una reverencia precisa, calculada. «Pido disculpas, padre. La nieve dificultó mi regreso y había asuntos importantes que resolver en la propiedad de verano». «¿Asuntos importantes?». Uno de los consejeros, don Miguel, dio un paso al frente. Su sonrisa fina no alcanzaba sus ojos. «¿Qué tipo de asuntos podrían ser más importantes que tus obligaciones en el palacio?». Antes de que Emiliano pudiera responder, una figura inesperada emergió de las sombras del salón. La reina Isabel, que raramente participaba en los asuntos del reino, se acercó con pasos suaves. Su rostro, aunque marcado por los años de aislamiento, mantenía una belleza etérea. «Nuestro hijo siempre ha sido meticuloso con sus responsabilidades», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Si él juzga algo importante, debemos confiar en su discernimiento». El rey lanzó una mirada irritada a su esposa, pero ella se mantuvo serena. Emiliano observó esta pequeña interacción con renovado interés. Nunca antes había notado la fuerza silenciosa de su madre. «Sin embargo», continuó el rey, «han llegado a mis oídos rumores perturbadores. Dicen que te vieron ayudando a una forastera». El corazón de Emiliano se aceleró, pero su expresión permaneció impasible. Años de entrenamiento en ocultar emociones ahora servían a un propósito mayor que la simple obediencia. «Una viajera perdida en la nieve», respondió con calculada indiferencia. «Ofrecí refugio temporal, como manda la tradición real de hospitalidad. Ya partió». «¿Partió?». Don Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. «¿Y hacia dónde fue?». «No pregunté». Emiliano se encogió de hombros. «No es costumbre real interrogar a aquellos que buscan nuestra protección temporal». La reina Isabel esbozó una pequeña sonrisa, tan sutil que solo Emiliano la percibió. Había algo en sus ojos, un brillo de entendimiento que lo hizo cuestionar cuánto sabía realmente su madre. «De cualquier forma», intervino el rey, su voz cortando el aire como una navaja, «es hora de que reasumas tus obligaciones. El reino no puede esperar eternamente a que su príncipe heredero decida madurar». Las palabras eran familiares, el mismo discurso que Emiliano había escuchado durante toda su vida. Pero ahora algo había cambiado. Donde antes había solo vacío y aceptación, ahora existía un propósito, una comprensión más profunda de lo que significaba verdaderamente liderar. Mientras Emiliano enfrentaba la corte real, Malinali y Dolores atravesaban los túneles secretos bajo la casa de verano. El camino era estrecho y húmedo, iluminado apenas por pequeñas hendiduras, en el techo que dejaban pasar rayos de luz. Los trillizos, milagrosamente, permanecían quietos como si comprendieran la necesidad de silencio. La reina Isabel solía usar estos túneles, susurró Dolores mientras guiaba el camino con una pequeña linterna. Ella tenía sus propios secretos, sus propios dolores. La cabaña en el bosque era su refugio. Malinali ajustó a Gabriel en sus brazos, mientras Dolores cargaba a Mateo y Luna. «¿Por qué nos ayuda tanto, Dolores?». El ama de llaves se detuvo por un momento, su silueta recortada contra la luz débil. «Porque vi algo suceder en aquella casa que jamás pensé que vería. Vi al príncipe sin alma aprender a sentir. Te vi enseñarle a él lo que décadas de educación real no consiguieron». El túnel comenzó a subir levemente, y el aire se volvió más fresco. Después de lo que pareció una eternidad,
Llegaron a una escalera de piedra que conducía a una trampilla. Dolores la abrió cuidadosamente, revelando el interior de una cabaña rústica pero acogedora. El lugar estaba sorprendentemente bien conservado, con muebles simples pero cómodos y una chimenea ya preparada para ser encendida. En las paredes, tapices antiguos representaban escenas de curación y magia, las mismas prácticas que el reino ahora prohibía. La reina Isabel, comenzó Dolores, mientras ayudaba a Malinali a acomodar a los bebés en una cama improvisada. Ella también viene de un linaje de curanderas, pero tuvo que ocultarlo para casarse con el rey. Esta cabaña era donde practicaba sus artes en secreto. Malinali miró alrededor con nuevos ojos, notando pequeños detalles. Frascos de hierbas cuidadosamente organizados, símbolos antiguos, tallados discretamente en los marcos de las puertas, cristales estratégicamente posicionados en las ventanas. ¿Por eso el rey la aisló?, preguntó Malinali suavemente. Dolores suspiró, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. El rey nunca lo supo, pero el matrimonio de ellos era como ver a dos personas viviendo en mundos diferentes. Ella, conectada con las antiguas tradiciones, con la energía de la tierra. Él, obsesionado con el progreso y el poder. Emiliano creció en ese vacío entre dos mundos. Uno de los bebés, Luna, comenzó a lloriquear suavemente. Malinali la tomó en brazos, comenzando a tararear una antigua canción de cuna. Para su sorpresa, Dolores se unió a ella, conociendo perfectamente la melodía. «Mi abuela cantaba esa misma canción», dijo el ama de llaves con una sonrisa nostálgica. «Es una canción de protección, ¿verdad? Las palabras son un encantamiento disfrazado de canción de cuna». Malinali asintió, dándose cuenta de que había mucho más en Dolores de lo que su apariencia servil sugería. «¿Cuánto tiempo crees? ¿Qué tendremos que quedarnos aquí?» «El tiempo que sea necesario», respondió Dolores con firmeza. «El príncipe encontrará una manera. Ya no es el mismo hombre que conocimos. Tú despertaste algo en él, algo que ni siquiera él sabía que existía». Un ruido en el exterior de la cabaña hizo que las dos mujeres se congelaran. Dolores se movió silenciosamente hasta la ventana, espiando a través de las cortinas. Una sonrisa aliviada surgió en su rostro. «Es solo un venado», susurró. «Pero debemos ser cautelosas. Esta área del bosque es considerada embrujada por los guardias del palacio. Así es como la reina mantuvo este lugar en secreto durante tanto tiempo. Aún así, no podemos bajar la guardia». Malinali abrazó a Luna con más fuerza, su mirada volviéndose hacia la dirección del palacio, invisible a través de los densos árboles. En su corazón, una plegaria silenciosa se formaba, no para los dioses del reino, sino para las antiguas fuerzas que su abuela le había enseñado a respetar. Fuerzas que, esperaba, estuvieran protegiendo a Emiliano en aquel momento. Los días en el palacio se arrastraban como una eternidad para Emiliano. Cada minuto lejos de Malinali y los niños era una tortura silenciosa que él enmascaraba con perfección, manteniendo su conocida expresión impasible. Sin embargo, por primera vez en su vida, esa máscara servía a un propósito mayor que la simple obediencia. Era su protección, su escudo para guardar a aquellos que amaba. Durante un consejo particularmente tenso, Don Miguel presentó un informe detallado sobre las actividades sospechosas en las fronteras del norte. «Hay rumores», dijo, sus astutos ojos fijos en Emiliano, «de que antiguas prácticas prohibidas están resurgiendo, curanderos utilizando métodos heterodoxos». El rey Rodrigo frunció el ceño, sus manos apretando los brazos del trono. «Pensé que habíamos erradicado esas supersticiones hace años». «Aparentemente», continuó Miguel, «algunos consiguieron preservar sus conocimientos, pasándolos a través de las generaciones, escondidos en las sombras». Emiliano mantuvo su expresión neutra, pero su corazón se aceleró. Notó que su madre, la reina Isabel, que raramente participaba en los consejos, se había acercado silenciosamente, posicionándose cerca de la ventana. «¿Y cuál es tu sugerencia, don Miguel?», preguntó el rey.
Una investigación más rigurosa, principalmente en las aldeas del norte. Tenemos información sobre una anciana que era conocida por sus habilidades de curación. Desapareció durante la última rebelión, pero su nieta... Basta. La voz de la reina Isabel cortó el aire como seda sobre acero. Todos se volvieron sorprendidos por su intervención. Perdóname, mi rey, pero no puedo seguir callándome ante esto. Se acercó al centro del salón y Emiliano notó algo diferente en su postura, una fuerza que nunca había percibido antes. Cuando me casé contigo, Rodrigo, traje conmigo conocimientos de mi propio pueblo. Conocimientos que tú clasificaste como superstición, pero que salvaron vidas por generaciones. Un silencio atónito cayó sobre el consejo. El rey se levantó lentamente, su expresión una mezcla de shock e incredulidad. Isabel: sí, mi rey. Yo también soy una curandera, una practicante de esas artes que tanto desprecias. Y fue con esa arte que salvé a nuestro hijo cuando nació sin respirar, cuando tus médicos ya lo habían dado por perdido. Emiliano sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Memorias de su infancia comenzaron a tener sentido. Las visitas nocturnas de su madre cuando estaba enfermo, el toque suave en su frente que siempre parecía alejar cualquier malestar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La voz del rey estaba cargada de una emoción que nadie en el salón jamás había escuchado. Porque nunca preguntaste, Rodrigo. Estabas tan ocupado construyendo tu nuevo mundo de progreso que olvidaste mirar hacia la sabiduría de lo antiguo. Isabel se acercó a su marido, sus ojos suaves pero determinados. Y ahora veo a nuestro hijo siguiendo un camino similar al mío, aprendiendo que hay más en el mundo que poder y control. Don Miguel dio un paso al frente, su voz destilando: veneno. Esto es traición. La reina admite practicar artes prohibidas. ¡Silencio! La voz del rey retumbó por el salón. Sus ojos estaban fijos en Isabel, como si la viera verdaderamente por primera vez en años. La tensión en el aire era palpable, mientras todos aguardaban su reacción. En la cabaña del bosque, Malinali sentía el cambio de las energías en el aire. Algo estaba sucediendo, podía sentirlo en sus huesos, de la misma forma que su abuela siempre decía poder presentir grandes acontecimientos. Los trillizos también parecían más agitados de lo normal, especialmente Luna, que no paraba de mirar hacia la ventana. Dolores acababa de regresar de una de sus discretas visitas al palacio, donde mantenía sus ojos y oídos atentos a cualquier novedad. Su rostro estaba más tenso de lo normal. La reina, dijo mientras ayudaba a Malinali a cambiar a los niños, hizo algo inesperado hoy. Se reveló ante todo el consejo. Malinali casi dejó caer el pequeño frasco de aceite de lavanda que usaba para calmar a los bebés. ¿Cómo así? Contó sobre sus dones de curación, sobre cómo salvó a Emiliano cuando nació. Está ocurriendo una verdadera revolución en el palacio en este momento. Dolores hizo una pausa, tomando a Gabriel en brazos cuando él comenzó a lloriquear. Lo más sorprendente es la reacción del rey. ¿Está furioso?, preguntó Malinali, su corazón apretándose al pensar en Emiliano en medio de aquella situación. No, Dolores sonrió levemente. Está cambiado, como si algo dentro de él hubiera despertado, así como sucedió con Emiliano cuando te conoció. Malinali se sentó en la vieja mecedora cerca de la chimenea, con Mateo dormido en sus brazos. A veces me pregunto si hice lo correcto, Dolores, y si mi presencia en su vida solo le trae problemas, y si... No, interrumpió Dolores firmemente. Hiciste exactamente lo que debías hacer. ¿Ves lo que sucedió? Tu llegada no fue solo sobre ti y Emiliano, fue como una piedra arrojada en un lago. Las ondas se están expandiendo, alcanzando lugares que ni imaginábamos. Un sonido suave en la puerta hizo que las dos mujeres se congelaran. Dolores rápidamente colocó a Gabriel en la cuna y tomó un atizador de chimenea, la única arma disponible. Malinali se levantó, posicionándose entre la puerta y los niños. Pero cuando la puerta se abrió, no eran guardias los que estaban allí. Era la reina Isabel. Su rostro estaba cansado,
pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Sin decir palabra, entró y cerró la puerta tras de sí. Sus ojos recorrieron el ambiente, deteniéndose en los símbolos de protección tallados en las paredes, los mismos que ella misma había colocado allí años atrás. «Entonces, es verdad», dijo suavemente, sus ojos posándose en Malinali y los niños. «Realmente eres la nieta de Guadalupe». Malinali sintió su corazón detenerse por un momento. «¿Conociste a mi abuela?» «Guadalupe fue mi maestra», respondió Isabel, acercándose lentamente. «Fue ella quien me enseñó todo lo que sé sobre las antiguas artes. Y ahora veo su don reflejado en los ojos de sus bisnietos». Dolores hizo una profunda reverencia, pero la reina la detuvo con un gesto gentil. «No hay necesidad de eso aquí, vieja amiga. Este lugar siempre fue un santuario contra las formalidades de la corte». «¿Por qué vino, Majestad?», preguntó. Malinali, aún protectora respecto a los niños. Una sonrisa suave iluminó el rostro de la reina. «Porque es hora de corregir errores antiguos, de reunir lo que fue separado». Sacó algo de entre sus ropas, el anillo real de Emiliano. «Mi hijo pidió que te trajera esto, es hora de que regreses». El regreso al palacio fue muy diferente de la huida desesperada de días atrás. El carruaje real, conducido personalmente por la reina Isabel, avanzaba silenciosamente por la nieve, llevando a Malinali los trillizos y Dolores. El cielo comenzaba a aclararse, anunciando un nuevo amanecer que parecía simbolizar los cambios que estaban por venir. «Tu abuela Guadalupe», dijo Isabel, rompiendo el silencio contemplativo, «siempre decía que la verdadera magia está en las pequeñas elecciones que hacemos, en las decisiones de mostrar compasión cuando sería más fácil ser cruel, de extender la mano cuando otros retroceden». Malinali ajustó a Luna en sus brazos, observando cómo la pequeña parecía fascinada con la reina. «¿Por qué ocultó sus dones durante tanto tiempo?». Una sonrisa melancólica surgió en los labios de Isabel. «Por miedo inicialmente, después por comodidad. Es sorprendente cómo nos acostumbramos a nuestras propias cadenas, hasta olvidar que tenemos el poder de romperlas». El carruaje dobló una curva y el palacio real surgió ante ellas, sus torres majestuosas bañadas por la luz dorada del amanecer. En el patio principal una figura solitaria aguardaba, Emiliano. «Cuando llegaste a nuestra casa de verano», continuó Isabel, sus ojos fijos en el hijo que esperaba, «vi suceder algo que pensé que nunca vería. Vi el hielo que yo ayudé a crear comenzar a derretirse». «¿Cómo así?», preguntó Malinali, su corazón acelerándose a medida que se acercaban. «Al esconder mi verdadera naturaleza, al aceptar el silencio impuesto por el miedo, no me di cuenta de que estaba enseñando a mi hijo a hacer lo mismo. Emiliano no nació sin emociones, aprendió a enterrarlas así como yo lo había hecho». Dolores, que estaba con Mateo y Gabriel, asintió suavemente. «Es por eso que la llegada de Malinali fue tan significativa. Ella nunca escondió quién era, incluso cuando eso significaba enfrentar el exilio». El carruaje se detuvo y Emiliano inmediatamente se acercó. Su rostro, antes una máscara de indiferencia, ahora apenas conseguía contener las emociones que desbordaban. Cuando sus ojos encontraron los de Malinali, todo el protocolo real fue olvidado. Abrió la puerta del carruaje y, sin importarle las miradas sorprendidas de los guardias distantes, extendió los brazos para ayudarla a bajar. El contacto de sus manos fue como una corriente eléctrica, reavivando la conexión que ni la distancia había logrado romper. «Estás diferente», susurró Malinali, notando algo nuevo en sus ojos. «Estoy completo», respondió él simplemente. La reina Isabel observaba la escena con lágrimas silenciosas, mientras Dolores organizaba discretamente el descenso de los bebés. En lo alto de la escalinata del palacio, una nueva figura apareció, el rey Rodrigo. Su semblante estaba diferente al habitual. La dureza que siempre había caracterizado sus facciones había sido sustituida por algo más suave, más humano. Descendió los escalones lentamente, sus ojos fijos en el grupo que se formaba en el patio. «Así que esta es la mujer que enseñó a mi hijo a sentir», dijo,
su voz cargando una emoción que sorprendió a todos. «Y estos son...» Sus ojos se posaron en los trillizos. «Tus nietos», completó Isabel firmemente. «Mateo, Luna y Gabriel llevan en sus venas no solo la sangre de las antiguas tradiciones, sino también la esperanza de un futuro donde poder y sabiduría puedan caminar juntos». El rey se acercó más, y por primera vez, Malinali vio en él rasgos del mismo conflicto que tanto tiempo había habitado el rostro de Emiliano, la lucha entre el deber impuesto y los sentimientos verdaderos. El gran salón del palacio, que días antes había sido escenario de acusaciones y revelaciones, ahora presenciaba una escena que nadie jamás hubiera imaginado posible. El rey Rodrigo, conocido por su inflexibilidad, estaba sentado en el suelo observando fascinado mientras el pequeño Gabriel gateaba hacia él. Malinali y Emiliano estaban cerca, sus manos discretamente entrelazadas, mientras Mateo y Luna jugaban, con un conjunto de cristales que la reina Isabel había traído, los mismos que ella había usado para enseñar sus primeros encantamientos de curación. «Es extraordinario», murmuró el rey, cuando Gabriel finalmente alcanzó su rodilla y sonrió, revelando sus primeras encías sin dientes. «Ellos no tienen miedo, no conocen títulos ni protocolos. Ven la verdad en las personas», respondió Malinali suavemente. «Fue una de las primeras enseñanzas de mi abuela, que la magia más poderosa está en la capacidad de ver más allá de las máscaras que usamos». Don Miguel, que observaba la escena desde la entrada del salón, no pudo contener su indignación. «Majestad, ciertamente no podemos permitir que prácticas prohibidas sean abiertamente discutidas en el palacio». «¿Prohibidas por quién, Miguel?». La voz de la reina Isabel cortó el aire como cristal. ¿Por hombres que temían lo que no comprendían? ¿Por reyes que confundieron poder con sabiduría? El rey Rodrigo se levantó lentamente, tomando a Gabriel en brazos con una naturalidad que sorprendió a todos. «Estás relevado de tus funciones, don Miguel. Mezquital ya no necesita consejeros que promueven el miedo y la división». El noble palideció, pero antes de que pudiera protestar, don Arturo, el único amigo verdadero de Emiliano en la corte, apareció a su lado. «Permítame escoltarlo hasta sus aposentos para que pueda organizar su partida». Cuando las puertas se cerraron, tras ellos, un silencio diferente cayó sobre el salón. No era el silencio opresivo de antes, sino algo más suave, más prometedor. «Necesitamos hablar sobre el futuro», dijo el rey, aún meciendo a Gabriel. «Sobre cómo podemos reconciliar lo antiguo con lo nuevo, la tradición con el progreso». «Tal, ¿ves?», sugirió Emiliano, su voz cargando una confianza que antes no poseía. «Podamos comenzar con Xochimilco». Malinali lo miró sorprendida. «¿Mi aldea?». «Sí», continuó él. «Transformarla en un centro de estudios y curación donde los conocimientos antiguos puedan ser preservados y estudiados junto a la medicina moderna. Un lugar donde personas como tu abuela no necesiten esconderse más». La reina Isabel se acercó, sus ojos brillando. «Y podríamos extender esto a otras aldeas del norte, crear una red de centros de aprendizaje donde la sabiduría de las antiguas tradiciones pueda florecer nuevamente». «Pero primero», interrumpió el rey, sorprendiendo a todos con una sonrisa genuina, «tenemos una boda que planear. Esto es, si mi hijo finalmente encontró el valor para hacer la petición adecuadamente». Emiliano miró a Malinali, y en ese momento, todas las máscaras cayeron definitivamente. Ya no eran príncipe y curandera, noble y exiliada. Eran solo un hombre y una mujer que habían encontrado uno en el otro la cura para sus propias heridas. «En realidad», dijo él, arrodillándose ante ella, estaba esperando el momento perfecto. De su bolsillo, sacó no un anillo ornamentado de la corona, sino un simple aro de plata con símbolos antiguos tallados, un trabajo que él mismo había hecho secretamente bajo la guía de su madre. La noticia de la boda entre el príncipe, Emiliano y Malinali se extendió por el reino como fuego en paja seca. Para algunos, era un escándalo sin precedentes, un príncipe heredero uniéndose a una curandera exiliada. Para otros, principalmente en las aldeas del norte, era una señal de esperanza largamente esperada.
En la antigua casa de verano, ahora transformada en el primer centro de estudios de las artes antiguas y modernas de curación, Malinali organizaba su nueva vida. El lugar que antes había sido su refugio temporal, ahora se convertía en un símbolo de transformación. Estudiantes comenzaban a llegar de todas partes del reino, ansiosos por aprender tanto las prácticas tradicionales como los avances de la medicina moderna. «Nunca imaginé que volvería aquí de esta forma», le dijo a Emiliano, mientras observaban juntos la llegada de un nuevo grupo de aprendices. Entre ellos, para su sorpresa, estaba una joven que reconoció, la hija de uno de los ancianos que había votado por su exilio. La muchacha, al ver a Malinali, se congeló por un momento. Entonces, para asombro de todos, se arrodilló. «Perdone, los errores de mi padre», dijo, su voz entrecortada. «Él actuó por miedo, pero yo siempre supe que había verdad en sus curaciones». Malinali se acercó rápidamente, levantando a la joven. «No hay necesidad de arrodillarse. Estamos aquí para aprender unos de otros, no para cargar los pesos del pasado». Emiliano observaba la escena con una sonrisa, con Mateo en sus brazos, jugando con el anillo de plata en su dedo, el mismo que había usado para hacer la propuesta de matrimonio. El pequeño parecía fascinado con los símbolos tallados, como si ya pudiera sentir la energía antigua que llevaban. La reina Isabel, que venía regularmente a la casa para ayudar en los estudios, se acercó al grupo. En sus brazos, Luna sostenía un pequeño cristal, sus manitas emanando un brillo suave que hacía brillar de orgullo los ojos de la abuela. «Ella tiene el don», dijo Isabel suavemente. «Todos lo tienen. Es como si la sangre antigua y la nueva se mezclaran en ellos de una forma única. Como tu abuela Guadalupe predijo», completó una voz familiar. Todos se volvieron para ver a doña Remedios, la curandera que había salvado San Mateo atravesando el patio con su característica gracia serena. «Doña Remedios», Malinali sonrió. «No sabía que vendría hoy». La vieja curandera sonrió misteriosamente. «Hace mucho tiempo, tu abuela me hizo prometer que estaría presente cuando la profecía se cumpliera, cuando el hielo del reino comenzara a derretirse, trayendo de vuelta el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo». «¿Qué profecía?», se preguntó Emiliano, su curiosidad aguijoneada. «Guadalupe tuvo una visión antes de partir», explicó doña Remedios, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Vio a su nieta uniéndose al príncipe sin alma, trayendo curación no solo para él, sino para todo el reino. Vio a 3 niños que llevarían en sí la unión perfecta entre los 2 mundos». Gabriel, que estaba en brazos de Dolores, soltó una risa cristalina como si entendiera la importancia del momento. El sonido resonó por el patio, haciendo que todos los presentes, estudiantes, profesores y visitantes, se detuvieran para escuchar. Los preparativos para la boda transformaron el palacio en un centro de actividad frenética, pero de una forma diferente a la habitual. En lugar de las tradicionales decoraciones ostentosas, Malinali y Emiliano optaron por una celebración que mezclaba elementos de la corte con las antiguas tradiciones. Cristales de curación fueron discretamente posicionados en puntos estratégicos del gran salón, sus energías sutiles creando una atmósfera de armonía que hasta los más escépticos podían sentir. Guirnaldas de hierbas medicinales se entrelazaban con las flores nobles, llenando el aire con una fragancia que calmaba los nervios y elevaba los espíritus. En la mañana de la ceremonia, mientras Malinali se preparaba en sus aposentos, la reina Isabel entró cargando algo envuelto en una tela antigua. «Este era el vestido de Guadalupe», dijo, revelando una pieza de seda blanca con intrincados bordados en hilos de plata. Lo usó en su propia ceremonia de unión, antes de convertirse en la curandera jefe de Xochimilco. Lo guardé todos estos años, esperando el momento adecuado». Malinali tocó la tela con reverencia, sintiendo la energía antigua que emanaba de los símbolos bordados. ¿Cómo consiguió preservarlo? «Guadalupe me lo confió antes de partir», respondió Isabel, sus ojos distantes en recuerdos. «Dijo que un día su nieta lo necesitaría, no solo como un vestido, sino como un recordatorio de quién es realmente».
Mientras ayudaba a Malinali a vestirse, Isabel contaba historias sobre Guadalupe, sobre los años de aprendizaje, sobre cómo la antigua curandera había previsto muchos de los cambios que ahora se concretaban. En el otro lado del palacio, Emiliano recibía una visita igualmente significativa. El rey Rodrigo entró en sus aposentos cargando no la tradicional corona del príncipe heredero, sino algo diferente, un círculo simple de plata y cristal. Esto fue forjado por los antiguos maestros, explicó, su voz cargando un nuevo respeto por el pasado que antes despreciara. Era usado por los líderes que unían poder y sabiduría antes de que nos perdiéramos en nuestra propia arrogancia. La ceremonia en sí fue un momento de transformación no solo para la pareja, sino para todo el reino. Cuando Malinali y Emiliano intercambiaron sus votos, no eran solo palabras de amor las que resonaban por el salón. Era la promesa de un nuevo comienzo, de un equilibrio largo tiempo perdido. Los trillizos, vestidos en tonos suaves de azul, observaban todo con sus ojos brillantes. Mateo, siempre el más observador, parecía hipnotizado por los cristales que decoraban el salón. Luna, sensible a las energías como su madre, sonreía a algo que solo ella podía ver. Y Gabriel, el menor de los tres, emanaba una paz que contagiaba a todos a su alrededor. Cuando llegó el momento de la bendición final, no fue un sacerdote real quien la pronunció, sino Doña Remedios, representando tanto la antigua tradición como el nuevo orden que se establecía. Sus palabras, dichas en la lengua antigua y luego traducidas, hablaban no de poder o sumisión, sino de equilibrio y armonía. Que el hielo del pasado continúe derritiéndose, dijo, revelando no destrucción, sino fertilidad. Que el amor que transformó a un príncipe sin alma en un hombre completo continúe transformando este reino. Y que estos niños, nacidos entre dos mundos, crezcan para ser puentes entre lo antiguo y lo nuevo, entre el poder y la sabiduría, entre la curación y la fuerza. Y así, bajo la mirada de nobles y curanderos, de guardias reales y estudiosos de las antiguas artes, Mezquital comenzó su propio proceso de curación. El reino que una vez había expulsado sus tradiciones, ahora las recibía de vuelta, no como una derrota, sino como un renacimiento. Los años que siguieron a la boda de Emiliano y Malinali trajeron cambios profundos para Mezquital. Lo que comenzó como un pequeño centro de estudios en la antigua casa de verano, creció y se multiplicó. Aldeas en todo el reino comenzaron a establecer sus propios centros de curación, donde el conocimiento antiguo y la medicina moderna caminaban lado a lado. En una tarde particularmente significativa, 5 años después de aquella noche en 1906, la nieve. Malinali estaba en el jardín del palacio observando a los trillizos jugar. Mateo, ahora con sus 5 años, ya demostraba una capacidad extraordinaria de comprender las propiedades curativas de las plantas. Sentado bajo un árbol antiguo, explicaba pacientemente a un grupo de niños más jóvenes cómo identificar hierbas medicinales. Es como la abuela Guadalupe siempre decía. Su voz infantil cargaba una sabiduría sorprendente. Las plantas nos hablan. Solo necesitamos aprender a escuchar. Cerca de él, Luna trabajaba en su propio jardín medicinal en miniatura, regalo de su abuela Isabel. Sus pequeñas manos se movían con precisión sorprendente mientras trasplantaba brotes de manzanilla. El aire a su alrededor ocasionalmente centelleaba con pequeñas chispas de luz, manifestaciones espontáneas de su don que aún estaba aprendiendo a controlar. Gabriel, el más quieto de los tres, estaba sentado en el regazo del rey Rodrigo, que se había convertido en un abuelo sorprendentemente devoto. Juntos observaban un pájaro herido que había caído en el jardín. Las manitas de Gabriel flotaban sobre el animal, emanando un suave brillo dorado, mientras el rey lo instruía con una gentileza que pocos habrían creído posible años atrás. Despacio, pequeño, murmuraba Rodrigo. La curación no puede apresurarse. Emiliano se acercó a Malinali, sus pasos silenciosos como siempre, pero ahora cargando una presencia cálida que había reemplazado completamente su antigua frialdad.
A veces aún me pregunto si todo esto es real, dijo, envolviéndola en sus brazos. ¿Qué exactamente?, preguntó ella recostándose en su pecho. Todo. Esta paz, esta armonía. Ver a mi padre, el hombre que me enseñó a no sentir, ahora enseñando a nuestro hijo sobre la delicadeza de la curación. La reina Isabel, que se acercaba con una bandeja de té de hierbas frescas, sonrió al oír el comentario. El hielo, cuando se derrite, revela tesoros que ni sabíamos que existían, dijo, sus ojos brillando con sabiduría. Tu abuela Guadalupe siempre decía eso, Malinali. El sonido de cascos en el patio llamó la atención de todos. Don Arturo, ahora responsable de la red de comunicación entre los centros de curación, llegaba con noticias de Xochimilco. La reconstrucción está completa, anunció, su rostro iluminado por el entusiasmo. El nuevo centro de estudios está listo para recibir a los primeros alumnos, y hay más. Hizo una pausa dramática. Encontramos algo en los antiguos archivos de la aldea. Malinali sintió su corazón acelerarse. ¿Qué encontraron? Los diarios de tu abuela, todos ellos, escondidos en una cámara secreta bajo el antiguo salón de curación. Y hay más manuscritos, registros de conocimientos que pensábamos perdidos para siempre. Los trillizos, sintiendo la importancia del momento, se acercaron a sus padres. Mateo sostenía una ramita de romero que acababa de recoger. Luna aún tenía tierra en las manos de su trabajo en el jardín, y Gabriel cargaba cuidadosamente el pájaro ahora curado. El descubrimiento de los diarios de Guadalupe provocó una nueva ola de transformaciones en Mezquital. Los manuscritos revelaron no solo antiguas técnicas de curación, sino también una visión de futuro que parecía haber sido escrita especialmente para aquel momento. Cuando el hielo se derrita, leyó Malinali en voz alta, sentada en la biblioteca del palacio con su familia reunida. No será solo el corazón del príncipe el que encontrará su cura, será el propio reino el que redescubrirá su alma perdida. Y a través de los niños nacidos entre dos mundos, un nuevo camino será forjado. ¿Cómo podía saberlo?, preguntó Emiliano maravillado, mientras observaba a los trillizos jugando con los cristales de curación que ahora decoraban abiertamente el palacio. Guadalupe siempre decía que el tiempo no es una línea recta, explicó doña Remedios, que se había convertido en una presencia constante en la corte. Para aquellos que saben ver, el futuro resuena en el presente, así como el pasado nunca verdaderamente nos abandona. El rey Rodrigo, que estaba sentado cerca de la chimenea con uno de los diarios en sus manos, levantó los ojos. Ella escribió, «Sobre mí también», dijo su voz cargada de emoción, «sobre cómo mi miedo al cambio casi congeló el corazón del reino, y sobre cómo sería a través del amor de mi hijo que encontraría mi propio camino de regreso a la luz». La reina Isabel se acercó a su marido, tocando suavemente su hombro. Años de distancia habían sido reemplazados por una proximidad que ahora parecía natural, como si el hielo entre ellos también finalmente se hubiera derretido. Lo más importante, continuó Malinali dando vuelta a otra página del diario, es lo que escribió sobre el futuro, sobre cómo Mezquital se convertiría en un faro de esperanza, un lugar donde diferentes formas de conocimiento podrían coexistir y florecer. «Ya está sucediendo», agregó don Arturo, que acababa de entrar en la biblioteca. «Recibimos mensajes de reinos vecinos. Quieren establecer sus propios centros de estudio, siguiendo nuestro modelo». Los trillizos, que habían estado aparentemente absortos en su juego, de repente se detuvieron y miraron a los adultos. Fue Luna quien habló primero, su voz infantil cargando una sabiduría que frecuentemente sorprendía a todos. «La abuela Guadalupe está feliz», dijo simplemente. «Puedo sentirlo». Mateo asintió agregando, «Ella nos visita a veces en los sueños, nos enseña cosas». Gabriel, el más silencioso de los tres, solo sonrió, una sonrisa que iluminó la biblioteca entera con un brillo suave y dorado. Malinali y Emiliano intercambiaron miradas.
No era la primera vez que los trillizos mencionaban tales visitas, oníricas, y cada vez quedaba más claro que ellos eran, de hecho, el puente entre los mundos que Guadalupe había previsto. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Dolores, que incluso después de todos esos años seguía tan dedicada a la familia como en el primer día. Ahora, respondió Malinali, cerrando suavemente el diario de su abuela, continuamos el trabajo. Continuamos construyendo puentes, curando heridas antiguas, uniendo lo que fue separado. Y amando, completó Emiliano, su voz cargando una certeza que habría sido imposible para el príncipe sin alma que una vez fuera. Por encima de todo, continuamos amando, porque fue el amor lo que derritió el hielo, lo que curó al reino, lo que nos trajo hasta aquí. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente sobre Mezquital, pero ahora, en lugar de traer frío y aislamiento, cada copo parecía cargado de posibilidades, de promesas, de esperanza. El reino que una vez fuera conocido por su hielo eterno, ahora era celebrado por su calidez, por su sabiduría, por su capacidad de unir lo antiguo y lo nuevo en una danza armoniosa de curación y transformación. 10 años habían pasado desde aquella noche en la nieve, y Mezquital se había transformado en un reino irreconocible para aquellos que lo conocieron en sus días de hielo. El palacio, antes un símbolo de poder inflexible, ahora pulsaba con vida y energía curativa. Los jardines reales, expandidos bajo la supervisión de Malinali e Isabel, se habían convertido en un vasto laboratorio viviente de plantas medicinales. En una mañana especial, mientras el sol nacía sobre las torres del palacio, una ceremonia única estaba a punto de suceder. Era el 10º aniversario de los trillizos, y con él una tradición antigua sería renovada, la celebración del despertar, un ritual largo tiempo olvidado, que marcaba el momento en que jóvenes curanderos asumían oficialmente su lugar en 1907. La comunidad. Mateo, Luna y Gabriel, ahora con 10 años, estaban en el centro del gran salón, cada uno vistiendo túnicas blancas bordadas con los símbolos ancestrales encontrados en los diarios de Guadalupe. A su alrededor, un círculo de miniscint cristales formaba un patrón complejo en el suelo de mármol. ¿Estás nerviosa?, se preguntó Emiliano a Malinali, mientras observaban los preparativos finales. Un poco, admitió ella, ajustando un mechón de cabello que se había vuelto prematuramente plateado, una marca común entre los curanderos más poderosos, pero no por el ritual en sí. Es más, una sensación de que algo importante está a punto de suceder. Como respondiendo a sus palabras, un viento suave e inexplicable sopló a través del salón cerrado, haciendo que las llamas de las velas danzaran. Los cristales en el suelo comenzaron a brillar suavemente, respondiendo a una energía que pocos podían ver pero todos podían sentir. Doña Remedios, ahora una anciana respetada en todo el reino, se acercó a los trillizos. En sus manos llevaba 3 objetos encontrados junto con los diarios de Guadalupe: un cristal antiguo para Mateo, un libro de encantamientos para Luna y una pequeña campana de plata para Gabriel. Estos pertenecieron a su bisabuela, dijo, su voz cargando el peso de la historia. Ella los guardó especialmente para este día, sabiendo que ustedes vendrían. El rey Rodrigo y la reina Isabel observaban desde la primera fila de espectadores, sus manos entrelazadas, un gesto de intimidad que se había vuelto natural a lo largo de los años. Dolores estaba a su lado, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Comenzó, susurró Malinali, apretando la mano de Emiliano. El aire en el salón se volvió más denso, como si estuviera cargado de posibilidades. Los cristales en el suelo aumentaron su brillo, y una música suave que parecía venir de ningún lugar y de todos los lugares llenó el ambiente. Mateo fue el primero en reaccionar. Su cristal comenzó a pulsar con una luz azul profunda, y pequeñas chispas de energía danzaban a su alrededor. Sus ojos, siempre observadores, ahora parecían ver más allá de lo visible. Luna abrió su libro, y las páginas comenzaron a girar solas mientras un aura dorada la envolvía. Las palabras antiguas parecían flotar de las páginas, danzando en el aire a su alrededor como pequeñas estrellas. Gabriel, el más joven por algunos minutos,
tocó suavemente su campana. El sonido que emanó no era solo música, era curación, en su forma más pura. Ondas visibles de energía curativa se esparcieron por el salón, tocando a cada persona presente. Fue entonces que sucedió algo que nadie, ni siquiera Guadalupe, en sus visiones más profundas, había previsto. En el centro del círculo de cristales entre los trillizos, una forma luminosa comenzó a materializarse. Era como si la propia luz estuviera tejiendo una figura familiar. Guadalupe, no como había partido, sino como era en sus días de mayor fuerza. Mis amados, su voz resonó no solo en el salón, sino dentro de cada corazón presente. Finalmente, llegó el momento que vi hace tantos años. El círculo se completa hoy. Malinali dio un paso al frente, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Abuela, la sonrisa de Guadalupe era radiante como el sol de la mañana. Mi querida nieta, hiciste mucho más que sobrevivir. Transformaste la supervivencia en renacimiento. Y tú, se volvió hacia Emiliano, el príncipe que aprendió que la verdadera fuerza está en el amor, no en el poder. Sus ojos recorrieron el salón posándose en cada persona significativa. El rey Rodrigo, que había aprendido a doblar su orgullo en favor de la sabiduría. La reina Isabel, que encontró valor para revelar su verdadera naturaleza. Dolores, cuya lealtad silenciosa había cambiado el curso de tantas vidas. Doña Remedios, guardiana fiel de los antiguos conocimientos. Lo que ustedes construyeron aquí, continuó Guadalupe, es solo el comienzo. A través de estos tres, gesticuló hacia los trillizos que la observaban con una mezcla de asombro y reconocimiento, un nuevo capítulo será escrito, no solo para Mezquital, sino para todos los reinos. Mateo, Luna y Gabriel se acercaron a su bisabuela espectral, como atraídos por un llamado silencioso. El cristal, el libro y la campana en sus manos comenzaron a brillar al unísono. Ustedes son el puente, dijo Guadalupe a los trillizos, entre el pasado y el futuro, entre el poder y la sabiduría, entre la curación y la transformación. Lleven este don con amor y responsabilidad. Volviéndose una última vez hacia Malinali y Emiliano, Guadalupe sonrió. El amor que derritió el hielo continuará derritiendo otros corazones, curando otras heridas. Esta es la verdadera magia. No los encantamientos o las curaciones, sino la capacidad de transformar dolor en esperanza, miedo en valentía, soledad en conexión. La forma luminosa comenzó a disolverse, pero sus últimas palabras resonaron con claridad cristalina. El invierno siempre trae consigo la promesa de la primavera, y en cada copo de nieve que cae sobre Mezquital hay ahora una semilla de curación y renovación. Cuando la luz se disipó, el silencio en el salón estaba lleno de significado. Los trillizos, aún en el centro del círculo, ahora irradiaban una energía serena y poderosa. Mateo sostenía su cristal como una brújula para el futuro. Luna abrazaba el libro como un tesoro de sabiduría ancestral, y la campana de Gabriel emitía una última nota suave que parecía sellar aquel momento en la eternidad. Malinali y Emiliano se acercaron a sus hijos, y mientras las primeras nieves del invierno comenzaban a caer afuera, una certeza llenaba cada corazón presente. El hielo que un día amenazó con congelar toda esperanza se había transformado en aguas de renovación, irrigando un futuro donde antigua sabiduría y nuevo conocimiento danzaban en perfecta armonía. Y así, en las tierras de Mezquital, donde una vez el frío reinó supremo, ahora florecía un jardín de posibilidades.